Recuerde que Jesús vino y durante 3 años estuvo predicando el evangelio en toda Judea, Galilea y en esta región en donde el evangelio por labios de nuestro Señor Jesús fue dicho. En cierta ocasión esto le pasó. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vete todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, a Dios gracias por su palabra. Cuando uno medita en este tipo de lecciones y en este tipo de enseñanzas, hay una cantidad de principios, hay una cantidad de cosas ahí puestas que a veces por la lectura ligera y rápida y quizás sin meditación uno no pone en pie. Empecemos analizando este tipo de pasajes. Verso 18. Un hombre principal. La persona que se acerca a Jesús no es cualquier persona. Entre la sociedad de los judíos habían personas principales como lo hay en las personas en la sociedad nuestra hoy en día. Estamos hablando de que quizás era alguien que pertenecía a la clase política, quizás era alguien que pertenecía a la clase social más alta, quizás eran los empresarios. Era un hombre principal, no era cualquier pelajustán, no era cualquier tipo de persona, no era cualquier aparecido, como diríamos en Colombia, no, era un hombre principal, alguien que se destacaba en la sociedad porque un servicio especial hacía en la sociedad. Ese hombre reconocido, ese hombre con un estatus social alto, ese hombre que tenía una posición alta, le preguntó. Y este mismo pasaje está en Mateo y en Marcos dice que la manera en que él llegó a preguntarle fue que llegó y se arrodilló delante de Jesús. Imagínese, un hombre importante postrado ante Jesús. A veces nuestros títulos, a veces nuestra importancia, a veces lo que hemos conseguido en esta vida no nos permite humillarnos delante de Dios. Este hombre sí, principal y todo, llegó a los pies de Jesús, se postró ante el Maestro, se postró a preguntar y quizás hacer la pregunta más importante que cualquier otro ser humano pudo haber hecho. ¿Qué pregunta? Diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, hace como una afirmación y después una pregunta. Primero afirma: Maestro bueno. Y después pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Me imagino que como cualquier otro hombre principal, él estaba acostumbrado a que la gente viniera a halagarlo, a echarle cepillo, a exaltarlo. Él estaba acostumbrado quizás a que le hicieran una antesala, y por eso son las palabras que él mismo utiliza para nuestro Señor Jesús. Le dice y le llama Maestro bueno.
Los judíos eran bien delicados con la palabra bueno. Para ellos, solamente Dios es bueno. Los seres humanos no podemos ser buenos. Dios es bueno. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces llega este hombre principal postrado ante los pies, ante el Señor Jesucristo, de rodillas seguramente, y le dice maestro bueno, como para matizar, como para ayudar que a su petición realmente va a ser escuchada. Es como cuando necesita uno un favor del alcalde, cuando uno necesita un favor de un ministro, cuando uno necesita un favor de un servidor social, uno le llega y le dice, oiga, usted sí que es bueno, sí es que tan agradable, oiga, qué bueno hablar con usted, ¿usted me podía hacer tal favor? Algo así está pasando en esta escena. Él llega matizando la conversación, exaltando y dándole cierto estatus a nuestro Señor Jesús, con tal de que le responda la pregunta de preguntas, pregunta que indudablemente lo pondría a pensar a él y debe hacernos poner a pensar a nosotros. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le preguntaría a uno a quien lo sabe todo? Siempre me he puesto a pensar en esta escena, si yo estuviese en las sandalias de este hombre principal, ¿qué le hubiese preguntado a Jesús? Alguna vez en mis estudios personales, en las casas, en los hogares, hice esa pregunta, ¿usted qué le hubiera preguntado? Y una señora me contestó con cierta importancia, me dijo, vea, yo le hubiera preguntado, ¿cuál es la mugrosa con la cual está saliendo mi marido? Obviamente Jesús lo sabe todo, lo entiende todo, eso también lo sabría Jesús, pero ese no es el interés principal de este hombre. Preguntó algo más importante que eso, la salvación de su alma. Otra persona me afirmó durante esa misma pregunta, cuando yo les dije, bueno, ¿usted qué hubiese preguntado al maestro? Y alguien me dijo, mira, yo hubiera preguntado, ¿cuál es el número de la lotería? La que va a caer el viernes. Estoy seguro que si Jesús me lo dice, sería millonario. Obviamente Jesús lo sabe todo. Él entiende lo que va a caer el viernes, el jueves, el sábado. Él sabe lo que es mejor y que quizás no es tan bueno para nosotros. Pero ese no es el interés de Jesús. No es un interés económico, no es un interés personal, quizás no es un interés particular de cada uno de nosotros. La pregunta está bien acertada. Una pregunta que nos incluye a todos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué preguntaría usted? Después de mucho meditarlo, quizás la más acertada pregunta que podríamos hacer es ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Para estar seguros de la salvación. Puede ser que usted no crea en la salvación, puede ser que a usted le parezca que esto es un cuento de hadas, puede ser que a usted le parezca que esto es un cuento chino, o quizás es un cuento de los abuelos, pero la salvación está de por medio. La salvación es algo de lo que habla la Biblia de pasta a pasta. Es lo que vino a predicar Jesucristo, es lo que vino a hablar. Y a usted y a mí nos esperan una eternidad al lado del Señor Jesucristo o apartado de Él, la cual nos sería agradable. Este hombre principal, este hombre importante, este hombre con un corazón humilde llega y se postra y hace lo posible para preguntar quizás lo más importante acerca de la vida eterna. Jesús tiene una manera particular de responder. Versículos 19 y 20. Jesús, siempre que lo vemos en la Biblia, responde de una manera particular. Parece que el maestro tenía un carácter bien especial. Verso 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Recuerda que este hombre principal le había hecho esa pregunta de la salvación matizada o maquillada con esa exaltación previa a la personalidad de Jesús. Y Jesús inmediatamente le responde, ¿por qué me llamas bueno? ¿Quieres hablar de bondad? ¿Quieres hablar de justicia? ¿Vienes ante mí a decirme que soy bueno? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Vienes a hablar de bondad? Pues vamos a hablar de bondad. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Y parece que fuera un regaño, parece que fuera una manera
tácita, directa y frentera de responder, como usted viene aquí a darme a mí como contentillo, a darme a mí como una salamería, ¿y por qué lo haces? Bueno, verso 20. Jesús inmediatamente le contesta la pregunta que él vino a hacer. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Me encanta esta parte. Jesús empieza a citar los mandamientos. Honra a tu padre, honra a tu madre. Éxodo 20, lo que está en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Mira lo que dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Qué curioso que Jesús esté hablando de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Cuando usted hace una lista de los 10 mandamientos, algunos mandamientos tienen que ver con Dios, directamente con Dios. No te postrarás ante dioses ajenos. Honra al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mandamientos que son directamente con Dios, pero los mandamientos que Jesús le cita son mandamientos que tienen que ver con el prójimo, con la ayuda al prójimo, con lo que tiene que ver con nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro pariente. Esos son los mandamientos que Jesús le está citando. Y lo más increíble es cómo él responde. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Desde cuándo? Desde juventud. Este hombre seguramente era joven aún, pero aún él recuerda desde que el momento en que empezó a guardar las cosas de Dios. Porque a veces esperamos a ser viejos para guardar las cosas de Dios. A veces esperamos a tener 50, 60, 70, 80, 90 años. Pensamos que las cosas de Dios son para personas viejas, para personas cansadas, para personas que ya no pueden caminar. No, también es para jóvenes. No, también es para adultos, para mayores, para personas con vitalidad. La palabra de Dios es para ser guardada desde el momento en que es escuchada. Si usted la está escuchando hoy, comprométase con el Señor a guardarla, a guardar lo que el Señor le está pidiendo desde su palabra. Y me gusta la respuesta de este hombre. Cuando Jesús le dice: vea, usted ya sabe los mandamientos: no mate, no robe, no hurte, no adultere, guarde, honre a padre y madre. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Y él le responde y le contrarresponde directamente al Señor Jesús: todo lo he guardado desde mi juventud. Otra vez vuelvo y medito: ¿qué tal si yo estuviese ahí? ¿Sería capaz de responderle al Señor Jesús con tanta claridad? ¿Sería capaz de responderle al Señor Jesús con tanta vehemencia? ¿Sería capaz de responderle con tanta seguridad? Todo lo he guardado desde mi juventud. Si yo hago una introspección en mi vida, uno no puede responder eso con tanta seguridad. Todo lo he guardado. Uno sabe que le hace falta guardar cosas. Uno sabe que le hace falta y que no ha sido muy enérgico en guardar algunas otras. Y que de pronto en algunas otras le hace falta X o Y asunto por cumplir. Pero este hombre del que estamos hablando, que le habló al Señor Jesús, respondió con seguridad: todo, Señor, lo he guardado desde mi juventud. No llevaba 1 año, no llevaba 2, llevaba un tiempo suficiente en su vida guardando la voluntad de Dios. Porque el compromiso con Dios no es un compromiso por una semana. El compromiso por Dios no es un compromiso por 3 días, por 4 días, por un mes. El compromiso con Dios es un compromiso de por vida, es un estilo de vida, es una forma de pensar, es una forma de ser. Y le pedimos a Dios que día tras día transforme nuestra manera de pensar. Todo lo he guardado desde mi juventud. Qué buenas. Cada vez pienso que este hombre era un hombre moralmente aceptable. Él sabía lo que había guardado. Él sabía que estaba seguro con lo que estaba haciendo, pero que algo más le faltaba. Y esa era la duda que le acogía a su corazón y que le estaba preguntando
a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El hombre estaba seguro de lo que había hecho. El hombre estaba seguro de lo que había guardado. De su pasado estaba seguro. De su presente era lo que lo ponía en duda, y quería preguntarle a Jesús porque sabía que algo le faltaba para su futuro, para su vida eterna. Jesús le hace la respuesta. Él responde nuevamente con vehemencia y con seguridad. Pero hay una contrarrespuesta de Jesús, verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Vuelvo y la leo. Verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Las respuestas de Jesús son bien particulares. Jesús, al ver a este hombre con tanta seguridad responder que era una persona que agradaba a Dios, que era una buena persona, que era una persona que cumplía los mandamientos, Jesús le dice, y le dice con cierta perspicacia: aún te falta una cosa. Y me hace reflexionar. Quizás si Jesús me hubiese dicho eso a mí, estaría muy feliz, porque es una sola la que le faltaba. No le faltaban 10, ni 20, ni 30. No le faltaba una lista interminable, como cuando vamos a hacer el mercado y llega uno a la casa: ay, me faltó aquello, me faltó lo uno, me faltó lo otro. No, a este hombre no le faltaba sino una sola cosa en su vida. Era una persona en un estándar espiritual perfecto, prácticamente le faltaba una sola cosa. Jesús le dijo, y Jesús lo sabe todo, Jesús lo entiende todo, Jesús es Dios. Siendo Dios, le dice: te falta una sola cosa. ¿Cuántas cosas te falta a ti en la vida? Vuelvo y reconozco que a pesar que he entregado mi vida al Señor hace bastantes años, aún me falta, y no solamente una, varias cosas. Aún debo trabajar en muchas cosas, en muchas partes en mi vida. Estoy luchando día tras día para que Dios me ayude a transformar mi manera de ser y de pensar, pero reconozco que aún me falta, y no solamente una, sino varias. A este hombre del que hablamos la Biblia, aquí en la Biblia en esta mañana, le faltaba una sola cosa. Una sola cosa. Y Jesús le responde de esa manera particular: te falta una cosa, y sin embargo le dice que hiciera varias cosas. Vuelvo y le leo. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si usted nota, hay 4 cosas que son las que debe hacer: vende, reparte, ven y sígueme. 4 acciones. Hay una sola cosa que está detrás de esas 4 acciones. Había algo en su vida, una parte, había algo en su vida, un sector en su corazón que tenía que ser mejorado. Era lo único que le faltaba, pero ese sector tenía, por ejemplo, 4 campos de acción. Anda, vende todo lo que tienes. ¿Qué se necesita para uno vender todo lo que tienes? Vender las cosas es un complique. Cuando estás apegado a las cosas, como en el caso mío, tengo un carro y voy a venderlo, y yo quiero que me den, si es posible, el mismo precio que lo compré, o si es mejor, me den un poco más de lo que lo compré. Pero no considero que ese carro, esa moto, no considero que ese televisor o ese artículo ya está usado, ya está desgastado, quizás no funciona igual a como cuando lo compré. Sin embargo, mi sentido de apego a las cosas me impide desprenderme de esa. ¿Por qué? Porque confío en esa. Confío en ese tipo de cosas materiales que he conseguido durante mucho tiempo. Y cuando mi confianza está puesta en lo que yo tengo, en lo que yo he conseguido, no puedo seguir al Maestro. Necesito sacrificar ese tipo de cosas. Si bien son una bendición de parte de Dios, el tenerlas, el no tenerlas no sería una maldición. Sería entender que somos y dependemos absolutamente de Dios. Parece que a este hombre le pasaba eso.
estaba apegado a las cosas materiales, estaba apegado a las cosas que en él representaban. Vender ese tipo de cosas es un complique, especialmente en mi vida me pasa. Aún peor, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Oiga, cuando uno da algo, uno usualmente mide lo que va a dar. En la calle, cuando uno visita Guayaquil, Quito, cuando uno visita Colombia, está inundado de personas que piden en la calle. Y lo que primero que saca uno es cualquier moneda que tiene ahí atravesada, cualquier centavo, cualquier monedita sueltas y les da eso. Pero déjeme decirle que eso no es dar. Eso es una limosna. Dar va mucho más allá. Dar es cuando tú sacas de tu propio presupuesto, de lo que te va a hacer falta, quizás del mercado, quizás del arriendo, del pagar de los servicios, que tú dices, bueno, caramba, si yo doy estos $20, si yo doy estos $10, si yo doy este dinero, me va a hacer falta, pero aún así quiero darlo para compartir con el que tiene necesidad. Es lo que la Biblia enseña. Vaya, repártalo. A veces nuestra generosidad no es suficiente. A veces nuestra generosidad se limita a lo que hace todo el mundo en esta temporada, que reúne de pronto a los viejitos, que reúne de pronto a los indigentes, que reúne pronto y les da una cena y ya pensamos que con una cena se arregló la vida de ellos. Recientemente miraba una noticia en el noticiero de Colombia como los almacenes de cadena más importantes de Colombia van y le llevan regalos a los niños de una parte de Colombia donde durante el año estuvieron muriéndose de sed y de hambre. Y van en esta época de diciembre y le regalan un juguetico. Y con ello pretenden subsanar sus conciencias. Eso es una limosna. ¿Por qué no le regalamos una planta de agua para que tengan el agua durante todo el año? ¿Por qué no hacemos algo que realmente implique la generosidad? Y este joven rico que llegó a los pies de Jesús hablando de bondad, hablando de que maestro bueno, y bondad era precisamente lo que le estaba faltando en su vida. Una bondad sacrificada, una bondad entregada, una bondad que mostrara más que un simple detalle. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Porque a veces la generosidad nuestra se limita a unos cuantos gotas de generosidad durante el año y especialmente en unas épocas especiales. Pero eso es como el amor hacia el padre o a la madre. Qué triste tener que mostrarle el amor a los padres solamente el día del padre, o el amor a la madre solamente ese día. Ese día es el único que la invito a almorzar, ese día es el único que le compro zapatos, ese día es el único que le llevo flores. No, el día de la madre debería ser todos los días, no haber un día específico. Ese es el día comercial, obviamente, donde el comercio vende e inunda el mercado con ese tipo de cosas, pero nuestro sentimiento no puede estar atado al comercio. Nosotros deberíamos tener toda nuestra vida para demostrarle cuánto le amamos a nuestros seres queridos. Igualmente con la generosidad, es algo así. Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Dos cosas más, ven y sígueme. Porque una cosa es ir a Jesús, ir a visitar a Jesús, ir a conocer a Jesús, ir a saber de Jesús. Y otra cosa es seguir al maestro. Estamos hablando de que Jesús era un predicador itinerante, que hoy estaba aquí, mañana en otro lugar y pasado mañana a otro lado. Si Jesús le estaba diciendo a él, ven y sígueme, era que no solamente quería una relación de una hora, no solamente quería una relación de 2 horas, no solamente quería una relación de un momento, de una visita de doctor, no, quería una relación que se mantuviera en las dificultades, en la distancia, en el tiempo, una relación que realmente fuera una relación. A veces
A veces nuestra relación con Dios es particular. Se limita a la hora o a las 2 horas en que vamos a la iglesia. A veces nuestra relación con Dios se limita a un espacio muy corto durante el día o durante la semana. A veces no cogemos la Biblia para leerla, está abierta en nuestras casas en el Salmo 91, pero de ahí no ha pasado nunca. No la abrimos, no sabemos qué existe, qué dice, no sabemos cuántos libros hay, no sabemos quién habla, por qué habla, cuándo lo habla, no sabemos nada. Nuestra relación es como la relación de una persona cuando visita a otra. No sabe absolutamente nada de lo que pasa de puertas adentro. Llega, se sienta en la sala, sí, mira un poquito la televisión, mira los cuadros, pero de ahí no pasa. Él no pasa a mirar qué pasa allá en el armario de la pieza. Él no pasa a mirar qué hay debajo de la taza del inodoro, si hay una gotera, si hay una falla de agua en la regadera. No, la visita no mira ese tipo de cosas. La visita no abre la alacena. La visita no mira si está faltando el mercado en la casa o no. La visita es visita, solamente está en la sala. Y a veces tenemos al Señor así, de visita. Visita nuestra vida cada semana, 5 o 10 minutos, 1 hora, 2 horas, y con eso estamos bien. Ven. ¿Qué tanto estás cerca del Señor? ¿O estás siguiendo al Señor? Siguiendo con tu vida, con tus actos, con tu mente, siguiendo con tu manera de pensar, con tu cambio día tras día. ¿Estás siguiendo al Maestro? Porque Jesús le dijo, ven y sígueme. En otras palabras, le está diciendo, vea, despréndase de lo que usted confía y venga y confíe en mí. ¿En qué confía usted? ¿En quién confía usted? Verso 23, sigue la conversación. Recordemos que estamos leyendo Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 23. Ahí vamos en las lecturas. Entonces él, este joven rico, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Seguramente le dolió. Seguramente no aprendió nada de lo que Jesús le estaba diciendo, porque estaba más enfocado en sus cosas materiales. Se puso triste, se entristeció tremendamente porque Jesús le dijo que tenía que vender, Jesús le dijo que tenía que regalarlo a los pobres, que tenía que dejar su trabajo y fuera de eso seguirlo a él. Se puso triste, pero quizás no está entendiendo que lo que Jesús le estaba diciendo es que había un sentimiento que lo estaba frenando en su salvación, y ese sentimiento a confiar en las cosas materiales, ese sentimiento a no entregarse, a no sacrificarse, porque para cualquier cosa que Jesús le estaba diciendo necesitaba sacrificio para vender lo que él tenía, sacrificio para darle a los pobres lo que realmente necesitaban, sacrificio para seguir al Maestro. Necesitaba sacrificar muchas cosas en su vida, y eso era lo que Jesús le estaba pidiendo. A veces nuestra religión no tiene la más mínima chispa de sacrificio. Debemos cuestionar qué tanto estamos siguiendo al Maestro. Verso 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Creo que Marcos dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en sus riquezas? Es la confianza en este tipo de cosas materiales lo que me frena a la entrada a Dios. Porque a veces confiamos más en lo que tenemos que en Dios, que es el que las provee. A veces nos desinflamos cuando un negocio sale mal, cuando los negocios se quiebran, cuando las cosas no salen como las planeamos. A veces nos desanimamos y pensamos que somos un fracaso, y no entendemos que el que provee todo es Dios, es nuestro Señor. Él tiene el poder para volverlo a proveer, Él tiene el poder para volverlo a hacer, Él tiene poder para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. El que tiene el poder es Dios, no nosotros. No se desanime, es Dios el que está detrás tuyo, siempre y cuando tengas una relación como la que Él quiere, como la que Él espera,
como la que Él requiere de cada uno de nosotros. Jesús dice: cuán difícil será los que confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Y pone una hipérbole, una exageración, una comparación bien particular en el verso 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. La mayoría de personas, cuando leen este pasaje, dicen esto es imposible de entender. ¿Cómo es posible que un camello pase por el ojo de una aguja? Mi mamá, que fue modista, tenía cientos de agujas en la casa, y por el ojo de una aguja, eso es un trabajo, pasar un solo hebra de hilo. ¿Cómo va a pasar un camello? Eso es imposible. Bueno, algunos arqueólogos y algunos eruditos de la Biblia tratan de explicar este tipo de pasajes de la siguiente manera. Lo primero que hay que entender es que es una especie de hipérbole, es una especie de exageración, un recurso literario muy usado en la Biblia. Pero algunos han encontrado distintas puertas en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad amurallada. Jesús está hablando allí, en esa ciudad amurallada. Las ciudades amuralladas tienen una particularidad, tienen distintas puertas. Una puerta principal, en donde tiene portones supremamente grandes, en donde podía entrar no solamente una persona, sino su caballería, podía entrar un pueblo, una manifestación, podía entrar mucha gente. Pero así como tienen puertas y portones grandes, tenían portones pequeños para otro tipo de necesidades. Por ejemplo, Jerusalén tenía portones como el que ve uno en Juan capítulo 5, 6, donde se habla de la puerta de las ovejas. O sea, era una puertezuela pequeña donde entraban las ovejas. Habían otras donde entraban quizás animales mucho más grandes, como los caballos o burros, y habían otras donde entraban de pronto los camellos, que eran animales aún mucho más grandes por sus jorobas. Las puertas pequeñas, hubo una que se encontró y se llamaba Ojo de Aguja. Ese era el nombre que le tenían a esa puerta, Ojo de Aguja. Entonces, cuando Jesús está diciendo esta afirmación, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, lo que está posiblemente digo, refiriendo es a ese tipo de puerta que había en Jerusalén, que se llamaba Ojo de Aguja, en donde entraban solamente animales pequeños, quizás una cabra, sí, quizás un animal de la altura de un perro, quizás un animal de la altura de un burro. Pero si alguien iba sentado encima de un caballo, o alguien iba con un camello que tenía una joroba o un dromedario, como los que son de esa región, pues difícilmente podía entrar por esa puerta. ¿Cómo hacer para entrar un dromedario, un camello, por una puerta bajita de la altura en donde entra una cabra? ¿Cómo hacer? Si uno se pone a pensar, diría uno, bueno, lo que debería hacer es quizás acostar el camello, arrodillarlo, porque los camellos se arrodillan, y después de arrodillarlo, quizás empezar a empujarlo entre 2, 3, 4, 5 personas, y seguramente trataría uno de entrarle, le entra la cabeza, pero al llegar a la mitad, la joroba no lo dejaría entrar. Le estorbaría una y otra vez. Sería la joroba un estorbo para entrar por esa puerta angosta, por esa puerta pequeña, por esa puerta limitada. Quisiera sacar una reflexión de ese tipo de cosas. Independientemente si Jesús está utilizando una alegoría, o si la alegoría realmente se refiere a una puerta en Jerusalén, a veces nosotros somos como camellos. A veces estamos cargados de cosas en nuestra vida que no nos permite entrar al reino de los cielos. Y la puerta al reino de los cielos es angosta, estrecha. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación, dice la palabra. Y a veces nuestras jorobas nos impiden entrar en esa puerta de bendición. A veces es cargas que tenemos ahí encima. A veces es la confianza desmedida en lo que hemos conseguido. A veces es el apego a las cosas materiales. A veces es la falta de misericordia cuando la gente realmente necesita de nuestra ayuda y nosotros no lo hacemos. A veces es la falta de tiempo que tenemos para dedicarle a las cosas de Dios, lo que nos impide en entrar en el reino de Dios.
Obviamente este joven tenía una joroba grandísima, tenía una joroba de 3 fases. Estaba apegado a las cosas terrenales, estaba apegado a lo que había conseguido. Tenía una falta de misericordia tremenda y no tenía tiempo para seguir al maestro. ¿Cómo está su joroba? ¿Qué tan grande es su joroba? ¿Qué tan inmensa es su joroba? Leí hace poco acerca de los camellos y en el estudio que le han hecho a estos animales es algo particular, que el camello cuando está deshidratado, cuando está bastante cansado, cuando está bastante que ya no da más, el camello se arrodilla y sus jorobas se doblan, ya sea 2 si es un camello asiático o un dromedario. O sea, su joroba se vuelve más gelatinosa y se logra doblar cuando está ya postrado y no puede más. Tal vez eso sea lo que nos hace falta espiritualmente hablando. Si somos camellos espirituales, quizás necesitamos rendirnos al Señor. Quizás necesitamos decirle: Señor, no podemos más con este estilo de vida que llevo, no puedo más con esta manera de ser que tengo, ayúdame a cambiar, quiero mejorar para la honra y gloria tuya, Señor. Quiero cambiar mi manera de ser y de pensar. ¿Cuántas jorobas tienes tú? Los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús les responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recuerde que está usted hablando con Dios, con el que todo es posible. Dios puede hacer cambios en tu vida. Para Él es completamente posible. Para Él no es imposible. Para ti puede ser imposible. Para la sociedad de alcohólicos anónimos puede ser difícil. Para tus amigos puede ser aún más complicado, para tu esposa puede ser difícil cambiarte, pero para Dios no es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entrega tu vida en las manos de Dios. Vamos a finalizar con esos 3 últimos versículos, versículos 28, 29 y 30. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y bien particular que lo dijo Pedro, porque Pedro era una persona casada, según lo que dice la Biblia, y quizás en otra oportunidad lo estudiamos. Entonces Pedro dijo: hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Bueno, Pedro era un pescador, no tenía mucho, pero lo había dejado. Porque a veces, a pesar de que tenemos poco, somos apegados a lo poco que tenemos. Se habla de Pedro como el dueño de una barca, se habla de Pedro como el dueño de unas redes, se habla de Pedro como tenía un trabajo de pescador. Y aún así lo dejó y siguió al maestro. Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos o por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dejar padres, hermanos, mujer, hijos. No estoy hablando de que nos divorciemos, de que abandonemos a nuestros hijos, de que olvidemos a nuestros padres. No, está hablando de que a veces tu relación con Dios no va a encajar bien en tu familia. Porque pasa, ha habido bastantes casos, ha habido bastantes situaciones en donde la gente intenta ir a las cosas de Dios, intenta ir a buscar de Dios, pero los mayores opositores están desafortunadamente en la propia casa, en donde a veces prefieren verlo a uno borracho, a veces prefieren verlo a uno, como dice la canción, todo vomitado y descachalandrado y de pronto vuelto a una miseria, que no en las cosas de Dios, porque usted lo ven con una Biblia y empiezan: uy, ya se volvió fanático, uy, ya se volvió religioso, uy, véalo, el pastor, uy, claro, y empiezan a hacerle ese bullying espiritual, hacerle esa tragicomedia que le arman a uno y que hacen que precisamente las personas a veces se apartan de ello. Pero aquel que tiene la fuerza, aquel que sacrifica aún eso, y que por encima de lo que me digan mi familia, aún si es necesario, voy a seguir al maestro. Quizás alguien de mi familia por un tiempo no me va a hablar,
Quizás a alguien de mi familia le va a parecer aburrido hablarme a mí, pero si yo estoy siguiendo los pies del Señor, si yo estoy siguiendo los caminos del Señor, si yo estoy entregado en una relación con nuestro Señor Jesús, indudablemente voy a recibir mucho más. Es promesa del Señor, es promesa. Y eso lo sabemos y lo entendemos todos los que asistimos a la iglesia. Porque en la iglesia hemos encontrado una serie de hermanos. Y cuando hablamos de hermanos, hablamos de una relación que hemos formado a través del tiempo y de los años, que si yo estoy en una dificultad, mis hermanos me ayudan, que si ellos están en una dificultad, le ayudamos en el momento en que está la dificultad, que si se necesita comprar un medicamento, que si de pronto no tengo para los viáticos, la comida, me van a dar la mano en mi familia espiritual, la que conseguí gracias a los caminos del Señor. Eso pasa y se cumple. Hace mucho tiempo estaba trabajando yo en una empresa en donde me desempeñaba como mensajero en Colombia. Y en esta empresa me tocaba en el tiempo libre ayudar a empacar mercancía en unas cajas que iban posteriormente a cada una de las oficinas de esa empresa. Y particularmente hablando con los compañeros mientras que empacábamos estas cajas, uno de ellos dijo a las muy 9, 10 de la mañana: uy, hoy no tengo para devolverme a la casa, no tengo que llevar, es viernes y van a pagar hasta el lunes, no tengo dinero, ¿qué hago? ¿Alguien me presta? Y empezó a decirle a su compañero de al lado, al uno, al otro, y empezó a decirlo así a voz alta, y yo que estaba a unos metros escuchaba la conversación entre ellos, que eran muy amigos. El compañero de al lado le dijo: no, yo no tengo, ¿qué problema? No tengo dinero. El de más allá le dijo: yo no. Y yo que estaba a una distancia prudencial, dije: bueno, voy a decirle ahorita que yo le presto con mucho gusto, o que yo lo llevo en mi moto, no hay problema. Pero lo que me pareció particular es que pasó el transcurso del día y a las 5 de la tarde, cuando era hora de salir, los compañeros empezaron a decir: bueno, ¿quién va a ir a tomar? ¿Quién va a ir a tomar? Hagamos vaca, reunamos para ir a tomar una palacé, y empezaron a reunir dinero para él. Y el compañero que no tenía para el bus, pues él mismo dijo: no, si yo no tengo ni siquiera para el bus, ¿cómo me voy a ir a tomar? ¿Cómo se le ocurre? Y enseguida el mejor amigo le dijo: no importa, yo le presto, si es para tomar yo le presto. Esos amigos que se consigue uno, para eso sí le prestan, pero para llevar para el mercado no le prestan. Para una necesidad, una enfermedad no le prestan, para eso no. ¿Qué calidad de amigos tenía mi compañero en esa ocasión? Desafortunadamente se fue a tomar en esa ocasión y no pude llevarlo hasta su casa. A veces nuestros amigos son una partida de sinvergüenzas que no sirven para nada. Medite usted en la palabra de Dios, medite en lo que hemos hablado. Hoy hemos hablado de cosas importantes, de mensajes que trascienden el alma, que llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón, y es la palabra que se ha hablado hoy, la palabra de Dios.